Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, reciban mi saludo en este tercer domingo de Pascua. Meditamos en nuestras gotitas de esperanza hoy un texto precioso que relata la tercera aparición de Jesús a los discípulos en el lago de Tiberíades. Él aparece en la orilla, ya en tierra, mientras sus discípulos están todavía en el mar del mundo. En efecto, Él ha llegado después de la muerte en la cruz ya a la meta. Nosotros, en cambio, continuaremos en el mar hasta que cumplamos la misión encomendada. Pero, eso sí, guiados por su palabra, porque desobedecerla es sinónimo de esterilidad, mientras que la obediencia a la misma nos garantizará la fecundidad y los resultados grandes. El relato nos muestra a 7 discípulos, indica la totalidad del mundo. Recordemos las 7 iglesias del Apocalipsis. Estos parece que no tienen la mínima intención de hacer lo que ya el Señor les había pedido. Como el Padre me envió, así yo los envío. Pero ellos no van a cumplir la misión encomendada, sino que se vuelven atrás, retornan a Galilea, a su antigua profesión. Una vez más, Pedro toma la iniciativa y se va a pescar. Los demás siguen su ejemplo. La imitación del otro es modelo siempre de nuestras acciones, tanto en el bien como en el mal. Y aquí, antes que seguir y hacer lo que el Señor Jesús les había dicho, terminan siguiendo a Pedro, y el resultado es catastrófico. Es que sin Jesús no se puede hacer nada, lograr nada. Y así sucede. Esa noche no pescaron nada. Una vez más, el sentimiento que los embarga es frustración y desesperanza. Pero finalmente amanece. El alba llega cuando el Señor aparece en el horizonte de nuestra vida. Él es el sol que nace de lo alto y con él comienza el día nuevo. Los discípulos lo ven y el evangelista usa el término estaba en la orilla, dando a entender que el Señor ha estado y había estado siempre ahí, pero no lo habían reconocido. Es cierto, nosotros no lo vemos, pero no olvidemos que Él siempre está ahí, aunque no lo reconozcamos. Él se presenta, llamándolos como un padre haría con sus hijos. Con una palabra afectuosa les dice, muchachos, o mejor, hijitos. Y luego les pregunta, ¿tienen pescado? Esto para acompañar el pan que Él ya ha preparado. El pan es Él mismo, que como el trigo se dejó moler para darnos vida. Hará falta ahora el pescado, que significa nuestra respuesta de amor y acogida. Como no tienen pescado, el Señor les dice, echen la red a la derecha de la barca. Orden echar la red en un lado preciso, el de Jesús, el de su palabra, el de su amor. Y el resultado es impresionante. Las redes están repletas, tanto que no pueden arrastrarlas por la abundancia o por la multitud de peces. Multitud, en griego, significa plenitud. Esta palabra nos recuerda que la usa también San Juan en el capítulo 5, cuando habla de la multitud de enfermos que esperaban la sanación en la piscina de Betesda. Todos ellos eran personas excluidas del culto, marginados, rechazados, impuros, invisibles. La referencia, como vemos, es perfecta. De ahora en adelante la pesca será abundante toda vez que echemos las redes para llamar a ese tipo de hermanos que están muy dentro del corazón del Señor. Ellos han perdido su dignidad de hijos de Dios, son excluidos, pasan necesidades, pobreza, persecuciones, están enfermos o se han alejado del Señor por sus pecados. Allí la pesca siempre será abundante, de manera que la misión de la Iglesia se orientará principalmente no sobre las 99 ovejas que están en el rebaño, a las que no podemos en ningún momento descuidar, pero sí tener en cuenta a aquellas que se han perdido o que fueron engañadas. La experiencia nos demuestra tanto a los discípulos como a nosotros que los logros pastorales no son fruto de esfuerzos personales, sino de hacer lo que Él nos dice, de seguir fielmente su palabra. Inmediatamente surgen las reacciones entre ellos. Lo reconoce primero aquel que ama y que se deja amar, el que vio y creyó, y por eso dice a Pedro, es el Señor. Pedro entonces se viste porque estaba desnudo. Es extraño. Para lanzarse al agua uno normalmente se desviste, pero él se viste. Quiere vestir la desnudez de su pecado. Quiere dejarse envolver y vestir por el amor de su Señor. Quiere revestirse del amor del cual Jesús se vistió en el lavatorio de los pies, significado en una toalla. Quiere, en fin, presentarse frente a Él de manera digna. No ve la hora de llegar a Jesús. Se olvida de todo, de la barca, los hermanos y hasta de los peces, y entonces se lanza al agua, semejando con esto su propio bautismo. Bautismo, inmersión, que lo conducirá a la orilla para estar con su Salvador.
Jesús, en medio de la mañana, ha preparado una escena idéntica a la de la noche de la traición. Hay brasas para calentarse y sobre ellas pan y pescado, signo de la Eucaristía que el Señor quiere celebrar con ellos y llenarlos de vida para la misión. Seguidamente el Señor les pide pescados y entonces Simón Pedro junto a los demás arrastra la red repleta de peces, que además, siendo única red, no se rompió. Es símbolo de la Iglesia, en su unidad, en su diversidad y en su estar dispuesta a recibirnos a todos. Mientras ella se mantenga en el amor, en la fidelidad al Señor y a su palabra, y alimentándose del pan que Él nos da, nunca, no lo olvidemos, nunca se romperá. La fidelidad es la clave. Nunca se dividirá. Lo que sí, en cambio, sucede cuando dejamos de alimentarnos del alimento de vida y la fidelidad en ese momento, nos dividimos y nos vamos por otros caminos, los caminos de la infidelidad. La invitación final es vengan y coman. Una vez más es Jesús quien los sirve. Celebra la Sagrada Eucaristía. El Señor es quien se entrega y se hace alimento de vida. Él mismo los sirve y nos da ejemplo. No se atreven ellos a preguntarle quién es, pues todos lo saben, lo han reconocido al partir el pan. También nosotros lo haremos visible cuando aprendamos que nuestra vida es para compartir. Cuando aprendamos como Jesús a compartir el pan y a servir como Él. Que el Señor nos ayude. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchan Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.